Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de mecánica newtoniana. Mi intención es discutir el por qué la naturaleza necesita de dos tipos de productos entre vectores. Así que espero que te quedes y que por favor continúes aprendiendo. El mundo que nosotros habitamos es un mundo vectorial. Una persona moviéndose en cierta dirección puede ser representada por un vector. Cambiar de una posición a otra en determinada dirección es otro de tantos ejemplos. En fin, nuestro mundo ordinario y cotidiano es un espacio vectorial que, aparte de estar construido por vectores, necesita también de un conjunto de números reales para ser descrito. Un ejemplo de esto es poder comparar dos magnitudes vectoriales. Un caso en concreto sería poder decir que la velocidad del auto A es 3 veces la velocidad del auto B. Aquí estamos multiplicando un escalar, como vemos aquí, por este vector. Así que vemos claramente la necesidad de tener tanto escalares como vectores para poder describir las cantidades que estemos analizando. Ahora bien, esto no es ningún misterio. Esto es algo bastante intuitivo. Tanto multiplicar un escalar con un vector o, por ejemplo, sumar vectores o restarlos, que de hecho son propiedades que definen un espacio vectorial. Sin embargo, el producto entre vectores ya no es algo tan obvio. Uno se pregunta, ¿qué produce multiplicar dos vectores? ¿Acaso es otro vector? Que de hecho puede ser porque necesitamos los vectores para describir este mundo vectorial. ¿O será que tenemos un número escalar? Pues como ya vimos, los escalares también son necesarios para describir las cantidades que estamos observando. Así que esa elección de que sea vector o escalar va a depender de nuestra necesidad para describir las cantidades que estemos analizando. Y aquí vamos a definir dos tipos de productos que responden a nuestra necesidad, ya sea de obtener escalares y vectores. Estos dos tipos de productos son muy utilizados en aplicaciones físicas. Y el primero de este tipo de productos del que vamos a hablar aquí es el producto escalar. Llamado así porque, como su nombre lo indica, la combinación de dos vectores como resultado me arroja un escalar. Ese producto es denotado de la siguiente manera. Tenemos el vector A multiplicado con un punto por el vector B. Por este punto, frecuentemente a este producto se le conoce como producto punto. Y esto es equivalente o igual a tomar la magnitud del vector A, multiplicarla por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos dos. Vamos a ilustrar esto para que entiendan cuál es este ángulo θ. Entonces voy aquí a dibujar, digamos, tenemos aquí al vector B y por acá vamos a tener al vector A. Ok. Entonces, este sería mi vector A y este de acá el vector B. Y este ángulo es lo que llamamos el ángulo entre los vectores, es decir, el ángulo θ. Ahora quiero que analicemos lo siguiente. Imagínense que iluminamos desde acá con una lámpara perpendicularmente a A, es decir, que los rayos de luz vendrían dados de esta forma. Bueno, vamos a utilizar rojo para que resalte mejor. Tendremos lo siguiente. Aquí tendremos los rayos que vienen de esa lámpara. Entonces aquí, vale, estoy tratando de que sea lo más perpendicular posible. En fin, a donde voy es que en esta zona, debajo de B, hasta aquí, ¿cierto? En toda esta zona, no llegarían los rayos de luz. Tendríamos aquí la sombra del vector B sobre el vector A. Y por lo tanto, a esta distancia, donde por supuesto no llegan los rayos, se le conoce como la proyección de B sobre A.
recordemos, es esta de aquí. A esto de aquí vamos a darle un nombre, que es la componente del vector B paralela al vector A. Y esta de acá, en línea punteada, es la componente del vector B perpendicular al vector A. Aquí pueden notar que esto es un triángulo rectángulo donde esa componente, por ejemplo, la que nos interesa ahora, que es esta de acá, esa componente paralela al vector A es igual, y por supuesto que la cantidad B perpendicular al vector A viene siendo, nota aquí que esta cantidad es esta de aquí. Así que el producto punto entre los vectores A y B es el producto de una magnitud escalar que es la magnitud del vector A multiplicada, y aquí voy a usar el signo ordinario de multiplicación entre números reales para indicar que estamos multiplicando por la proyección del vector B sobre el vector A. Similarmente, nosotros podríamos tener B.A, y esto sería equivalente a la magnitud del vector B, multiplicado por la proyección del vector A sobre el vector B. O sea, esto de acá sería B, magnitud de B, por la magnitud del vector A por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y esto de acá, esto de aquí es por supuesto la proyección de A sobre el vector B. Esta es una interpretación geométrica que se conoce del producto escalar entre dos vectores. Básicamente estoy multiplicando distancias en una misma dirección. Otra cosa que podemos notar de aquí es que estos son escalares, así que yo podría poner aquí la magnitud del vector A de primero y la magnitud del vector B de segundo, y obtendríamos esto de acá. O sea, permítanme decirlo de nuevo, yo podría esto reordenarlo porque son sencillamente números, es como tener aquí 3 y 4, y ya sabemos que entre números reales pues se cumple la propiedad de conmutación. Entonces yo podría tener simplemente acá la magnitud del vector A por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y esto nos lleva a concluir que tanto A.B es igual a tener B.A, es decir, el producto punto es un producto conmutativo. Otra cosa que podemos notar es que si estos dos vectores son perpendiculares, es decir, si θ mide 90 grados, el producto punto sería 0. Básicamente la situación que tenemos es esta. Entonces, como antes, aquí tengo mi vector B y acá tengo mi vector A, y este es el ángulo θ, que pues por supuesto es igual a 90 grados. Entonces, si yo nuevamente ilumino con mi lámpara sobre el vector A de manera perpendicular, lo que vamos a tener es que no habrá sombra, ¿vale? Con la excepción de que aquí habrá un puntico, pero eso no tiene dimensiones, ¿no? Entonces podremos decir que no hay una sombra, ¿vale? Entonces toda la luz iluminará al vector A. Y puesto que no tenemos sombra, entonces el producto pues será 0, que es básicamente reemplazar 90 grados aquí, ¿verdad? Y como coseno de 90 grados es 0, pues multiplicado por estas magnitudes, pues el resultado sería 0. Entonces, para resumir esta parte, tendremos 0 cuando A y B son perpendiculares. O, por supuesto que también podría ser 0 si estas magnitudes, ya sea la magnitud de A o la magnitud de B, sean igual a 0. Esas son las únicas posibilidades que tenemos para que este producto punto sea 0.
Otra cosa que también es muy importante saber es que el producto punto de un vector consigo mismo, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, A.A, es equivalente a la magnitud de ese vector elevado al cuadrado. Esto de aquí lo puede probar fácilmente, pues sencillamente haga B igual a A. Entonces, como A y B son iguales, son paralelos, lo que significa que el ángulo entre ellos dos, o sea, entre el mismo vector, es cero. Así que coseno de cero, como sabemos, es igual a 1. Y ya que la magnitud de A es la de B, porque estamos diciendo que es el mismo vector, entonces tendremos aquí la magnitud de A elevado al cuadrado. Y es esto lo que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí hemos discutido bastante bien interpretaciones geométricas del producto escalar entre dos vectores. Pero nosotros que estudiamos física debemos saber que el producto punto encuentra su más importante aplicación en la discusión del trabajo y la energía que, por supuesto, estaremos revisando en capítulos posteriores. Como tú mismo podrás notar, es más provechoso empujar un objeto sobre la superficie terrestre haciéndolo paralelo al desplazamiento que con un cierto ángulo de inclinación. En el primer caso, pues la fuerza aplicada será paralela al desplazamiento y en el segundo caso el desplazamiento va así y aquí hay un ángulo entre los dos vectores, en el desplazamiento y en la fuerza aplicada, llamémoslo teta. Vale, indiquemos aquí los vectores, esto es desplazamiento y el azul es fuerza. Aquí también tenemos desplazamiento, por supuesto que esto es fuerza. Vale, solo estamos planteando la situación con dos diferentes posibilidades. Como ya sabemos, pues será más provechoso ir paralelo a la superficie en que estamos aplicando la fuerza. Eso indica que nuestro trabajo será mayor, en un sentido positivo, claro está. Mientras que en esta otra situación, pues yo no estoy aplicando toda la fuerza en el sentido en que debería moverse. Así que el trabajo como resultado de esta configuración acá sería menor. Todo esto o esta situación yo la puedo condensar en el producto de la fuerza, producto escalar, por el vector desplazamiento. Esto como resultado es lo que se conoce como el trabajo. Y sabemos que esto es igual a la magnitud de F por la magnitud del vector D multiplicado por el ángulo entre ellos dos. Puedo colocar aquí teta. Si teta es 0, pues coseno será 1 y aquí tendremos el valor máximo. Pero si hay un ángulo, sabemos que el coseno de teta varía entre menos 1 y 1. Por lo tanto, al multiplicar por lo que tengamos acá, pues tendremos un valor menor. Haremos menos trabajo. Y obviamente eso va en acuerdo con nuestra experiencia cotidiana. Y esto es claramente un ejemplo del por qué necesitamos el producto escalar en nuestro mundo mecánico. Ya para finalizar, voy a recordar que en el anterior tutorial a este definimos una base en el espacio real y una base significa que cualquier vector en ese espacio yo lo puedo expresar como una combinación lineal de esos vectores. Estos vectores base son los llamados vectores unitarios. Voy a escribirlo aquí. Tenemos por ejemplo K. A partir de este vector K, pues ahí yo tendré el eje Z. Tenemos el vector unitario Y. Y por acá el vector unitario J. Recordemos que todos estos son vectores unitarios porque la magnitud de estos vectores pues es igual a 1. Cualquier vector que yo tenga definida en esta base puede ser expresado o extendido en una combinación lineal de estos vectores. Es decir, si yo tengo un vector, por ejemplo, C, entonces él puede escribirse como la componente Cx en la dirección Y más Cy en J más
CZ en la dirección K. He dicho que estos vectores son perpendiculares, ¿vale? Mutuamente perpendiculares. Eso significa que si yo tomo el producto punto entre K y J, o entre I y K, o entre, qué sé yo, pues me está faltando aquí I.J, esto debe ser igual a 0, ¿vale? Porque sencillamente son perpendiculares. Y si multiplicamos por ellos mismos, o sea, es decir, tomar I.I, eso como vimos aquí, es la norma del vector o la magnitud del vector al cuadrado. Ahora, como sabemos que la magnitud del vector I es igual a 1, entonces es tener 1 por 1 o 1 al cuadrado y eso es igual a 1. Así que esto será igual a 1. Pero lo mismo pasará con el producto punto entre los J y el producto punto entre los K. Y esto será igual entonces a 1. Cada uno de esos productos será igual a 1. Esto pues es de gran ayuda porque si yo tengo dos vectores expresados en coordenadas cartesianas, como es el caso de C, y digamos que tengo otro vector D, entonces por supuesto que D, que pertenece al espacio real, pues tendrá su componente de X en Y, de Y en J, más de Z en K. Al realizar el producto punto D punto C, vale, entonces yo tendría que multiplicar este dxy por cada uno de las componentes de C, es decir, por cxy, cyj, czk. Pero aquí se hace uso de estas propiedades, así que cuando yo vaya a multiplicar dxy por ejemplo, cyj, realizar el producto punto, entonces voy a tener i.j. Y por supuesto que eso, como hemos dicho aquí, me dará 0. Así lo mismo cuando tenga i.k. Entonces, el único término que sobrevive son los términos de la misma componente. Es decir, aquí va a quedar dx por cx más, bueno, el orden no importa, así que yo puedo colocar cy por dy más, escribamos dz por cz. Este será la definición del producto punto en coordenadas cartesianas. Entonces, esto es todo por ahora, así que dejaré el producto vectorial para una segunda parte. Chao, chao.